Bendiciones amigos y hermanos de YouTube, una vez más con ustedes para llevar la palabra del Señor. Aleluya. Hoy tengo una escritura para ustedes en el libro de Éxodo, capítulo 40, verso 10, y vamos a estar enseñando siempre sobre los altares, pero hoy quiero ver con un poquito más de profundidad los altares de Dios y los altares del enemigo. Para que usted tenga una idea cómo funcionan los altares del enemigo, quiero llevarlos primero cómo funcionan santamente los altares del Señor. Y quiero que ahí en su casa usted busque una Biblia y me acompañe en el capítulo 40, verso 10. Y dice la palabra del Todopoderoso Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo así. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Esta escritura nos deja bien claro que el altar del Señor es un altar santo, y que todo lo que se realiza ahí se debe realizar en santidad y honor. El altar del Señor es uno, pero las cosas que se realizan ahí, los actos litúrgicos, los rituales, todo lo que son las ofrendas elevadas a Dios, son diversas según el propósito que el clérigo de la iglesia tenga, según el estilo de la liturgia de esa iglesia o el culto que se va a realizar. En el Antiguo Testamento, específicamente cuando los hebreos todavía estaban en el desierto y se les estaba dando la ley, se les estaba notificando qué debían hacer en el altar y qué no, pero me refiero estrictamente a la tribu de Leví. La tribu de Leví es la que prácticamente recibió la ley de manos de Moisés, y posteriormente eso se fue enseñando a todo el pueblo, para que el pueblo supiera cuáles eran el tipo de ofrenda que ellos tenían que traer y por qué razón la tenían que traer al sacerdote. El sacerdote tenía que conocer también qué tenía que hacer con la ofrenda, pero él tenía que saber de antemano por qué razón llegaba el ofrendante. Entonces tenemos muchos tipos de ofrendas: ofrendas de paz, ofrendas de expiación, ofrenda por el pecado, ofrendas de acción de gracias, ofrenda mecida, ofrenda amasada, ofrenda de pago de votos, ofrenda de vianda y ofrenda por el pueblo. De manera corporativa, había una ofrenda para expiar los pecados de todo el pueblo de manera corporativa, de manera congregacional. Pero hay una ofrenda aquí que yo quisiera explicar a qué se refiere. Es la que califica aquí como ofrenda mecida. El sacerdote, en este caso Aarón con sus hijos, recibían la ofrenda en sus manos y la mecían como un acto litúrgico, como parte del ritual. La mecían la ofrenda para Dios. Y muchas veces la persona lee esa parte donde dice ofrenda mecida será, pero mecida ¿cómo? ¿Y por qué? Entonces Dios con relación a las ofrendas decía de cómo se debían de desarrollar las ofrendas para Dios. Él tenía, para cada ofrenda había una ley. Por eso es que la Torá es bien extensa en cuanto a la parte litúrgica, a la parte de lo que es el ritual. Entonces voy a decirles a ustedes cuáles son esas leyes. Ley del sacrificio, ley del holocausto, ley de las ofrendas, ley del sacrificio expiatorio y ley del sacrificio por la culpa. Estos eran todo el tipo de ofrenda, pero todas venían a dar al mismo lugar, al altar. Entonces la ley era extensa, estas leyes eran extensas, el sacerdote las tenía que manejar y él tenía que valorar el tipo de ofrenda que el ofrendante traía y la causa por la cual él la llevaba. Si era por expiación por sus pecados que había cometido, porque tenía alguna culpa, o bien porque era un acto de acción de gracia,
o por cualquier razón el sacerdote lo tenía que manejar. Ahora, el tema se llama nomenclatura de los altares. Y lo he determinado así, no porque los altares sean muchos, en el sentido de que sean con diferentes nombres, no. El altar del Señor es uno, pero las ofrendas que se llevaban ahí eran distintas. También las causas eran distintas. Entonces, el calificativo, el adjetivo calificativo que se usaba para cada ofrenda era diferente. Ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado, ofrenda mecida, ofrenda de esto, ofrenda de lo otro. Entonces, en el altar solo era uno, y ahí venían todo ese tipo de ofrendas. La dirección para hacer las cosas el pueblo, o para hacer las cosas del sacerdote, se la daban estas leyes que acabo de leer. Ahora que usted ya tiene una idea de que todo lo que se realizaba ahí era santo en el altar, y que las ofrendas eran muchas, que las leyes eran diversas, ¿verdad? Y que las causas por las que ellos llegaban eran diversas, ahora quiero hablar del altar del enemigo. El altar del enemigo es uno también, pero los actos litúrgicos satánicos que se desarrollan ahí son diversos. Y yo quiero hablarles de esa nomenclatura de altares. Altar de amarre sentimental. Después yo voy a explicar cuál es el sentido de cada uno. Altar de ruina, altar de destrucción, altar de tormento, altar de enfermedad y muerte. Voy a comenzar por el primero. El altar de ruina es, el altar de amarre. El altar de amarre es el primero. Altar de amarre, ruina, destrucción, tormento, enfermedad y muerte es el último. Entonces, el altar de amarre sentimental se le llama así porque el propósito de este altar es controlar la voluntad y los sentimientos de la persona contra su voluntad. Es decir, usted va a ver personas en nuestras ciudades, en nuestros barrios donde nosotros vivimos, de que la mujer quiere que su marido no ande con otra mujer. Entonces llevan del brujo, el brujo le paga al brujo y el brujo le envía un espíritu para que él pierda el interés por esa mujer y regrese a la casa. O bien, si la mujer quiere separarse de ese hombre y no lo puede hacer por los medios correctos, entonces viene ella y se va donde el brujo y le dice que quiere de que el hombre se vaya de la casa. Entonces el tipo le comienza a entrar un desespero por irse. Podría pasar otra forma. Alguien quiere a un hombre o a una mujer para él, pero la persona no le presta atención porque ese hombre no es su tipo o esa mujer no es su tipo. Y por más que la pretenda o lo pretenda y le enamore a él o a ella no le presta atención. Entonces va donde el brujo, ya sea ella o él, y le paga al brujo. Entonces el brujo envía un espíritu y la persona comienza a sentir un deseo sexual y un deseo sentimental por aquel hombre o por aquella mujer. Por eso se llama altar de amarre sentimental, porque amarra los sentimientos de la persona contra su voluntad. Hay muchas formas de hacer altares de amarre y la persona puede llevar, por ejemplo, si es conocido, si tiene acceso a alguna prenda, alguna cosa de él, entonces el brujo hace el conjuro mágico en el altar. Entonces cada vez que el brujo va a hacer una tarea para la cual le han pagado, el altar, que es el mismo, él lo arregla de acuerdo al tipo de hechizo que él va a hacer, al tipo de hechicería, al tipo de conjuro mágico. En este caso, si es altar de amarre, ¿verdad? Pone ahí una fotografía de la persona, ya sea de ese hombre o de esa mujer a quien se le quiere hacer un conjuro mágico. Declara cosas en el mundo espiritual, profetiza, hace rezos, hace oraciones, y la persona puede separarse de su marido o de su esposa o regresar.
o bien una mujer que es querida de ese hombre, ¿verdad? Lo quiere para él definitivamente, le paga al brujo para que él se separe de la esposa. Así suceden las cosas. O bien puede ser un hombre que pretenda a una mujer con la cual ella le es infiel a su esposo, le paga a un brujo para que deje al esposo. Así funcionan las cosas. Entonces este es el altar de amarre sentimental y muchos de los hogares son destruidos definitivamente por este tipo de conjuro mágico que se realiza en lo oculto. Este tipo de altar es uno de los altares que más daño le hacen al núcleo familiar, que más perjudica al núcleo familiar. El siguiente altar del que yo quiero hablar es el altar de ruina. Este es un altar prácticamente que ataca más que todo la economía familiar de una persona. Una persona puede tener dinero en el banco, un lindo trabajo, y de repente las cosas le comienzan a funcionar mal. Alguien que lo envidia va donde un brujo y le dice: mire, yo quiero que este hombre quede en la ruina completamente, que fracase, que lo corran del trabajo, que comience a vender todos los lujos que tiene en la casa por falta de trabajo, que el dinero que tiene entre sus manos se le vaya como agua entre las manos. Entonces el brujo comienza a enviar un espíritu de ruina a ese hombre. Lo corren del trabajo, la economía de su casa comienza a ir muy mal, se le va el dinero como agua entre las manos, y comienza el hombre a caer en una depresión emocional, por el mismo problema de la crisis, y él no sabe a qué se debe eso, a qué se debe esa desgracia. Y así muchos negocios han quebrado. Entonces este tipo de altar de ruina se prepara de esta forma. En el altar se ponen billetes, ya sea atados con un lazo, o monedas de distintas denominaciones las monedas y de distintas denominaciones los billetes, y se atan con un lazo y se comienzan a hacer rezos, oraciones satánicas, conjuros y profecías en contra de esa persona, y le es enviado un espíritu. Esa persona a quien se le envía el espíritu bien puede ser una mujer o un hombre. Puede ser un hombre o una mujer que también es dueño de algún negocio, de alguna empresa. Este es el altar de ruina. Y la persona comienza a experimentar este tipo de situaciones. El altar de destrucción. El altar de destrucción pretende hundir a personas que son heterosexuales, o sea, que les gustan los hombres. Mujeres normales que les gustan los hombres comienzan a sentir un deseo por el lesbianismo. A hombres normales que les gustan las mujeres comienzan a sentir un deseo en el recto por hombres, cuando ellos toda la vida lo que han sentido es un deseo, pero por mujeres. Algo normal, algo que no es anormal. También el altar de destrucción pretende de que los que no son drogadictos caigan en las drogas, ya sean hombres o ya sean mujeres. El altar de destrucción también pretende de que una mujer que es moral y decente se vuelva prostituta. ¿Cómo logra el satanista eso? Bueno, él agarra un muñeco y usa ya sea pólvora, azogue, que es el nombre popular que esa palabra tiene, pero es mercurio, es un material, una sustancia, un polvo, y está también la pimienta. Entonces abre las piernas de un muñeco, ¿verdad? Corta ahí en medio de un muñeco de trapo y le introduce ahí ya sea la pólvora, el azogue, que es mercurio, o pimienta picante. Entonces la persona que es moral, y estoy hablándole de una mujer decente, que incluso tal vez puede ser soltera o casada, comienza a sentir picazón en su vagina.
y a sentir deseo no solo por un hombre, por varios hombres. A todos los desea, cosa que antes era una mujer muy fiel y muy decente y muy moral. Y la mujer comienza a prostituirse, y no por razones económicas, sino porque su voluntad ha sido atada a un conjuro mágico. Lo mismo le ocurre al hombre, un hombre que es decente, moral, incluso casado, ¿verdad? Puede ser soltero también, que le gustan las mujeres. Ahora comienza el hombre a sentir deseos sexuales por los hombres. Si es casado, tiene un tremendo secreto que guardar ante su mujer, porque si lo dice, la mujer lo puede dejar. Se puede decepcionar de él, tal vez haya hasta hijos de por medio. Y comienza a sentir picazón en el ano el hombre, y a la vez deseo sexual terrible por los hombres, como que si él fuera un homosexual. Eso hace el altar de destrucción. Estos brujos destruyen las vidas de las personas. Yo les voy a decir una cosa, hermanos, que no sé si usted lo ha visto en su comunidad o en su ciudad, pero hay incluso evangelistas que han sido expulsados de algunas denominaciones, pastores que han sido expulsados de algunas denominaciones por este problema, porque en calidad de hombres casados o de hombres solteros fueron sorprendidos con otro hombre en el mismo lugar, en la misma casa que ustedes conocen como casa pastoral. Es tanto esta situación tan preocupante, amados hermanos, que ahora usted va a ver tan normal en las iglesias un pastor afeminado y nadie dice nada, hermano. Nadie dice nada. Y la autoridad constituida inmediata, que en este caso es el presbítero del distrito o de la zona, no dice nada tampoco. Cuando la Biblia es clara, hermanos, que los afeminados, que los homosexuales, los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. Por eso es que yo, cuando predico, amados hermanos, yo no le predico solo a los miembros, yo les predico a pastores también, a quien le caiga el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos están creyendo, muchos pastores están creyendo que porque ellos son pastores, a ellos no les gusta escuchar este tipo de mensajes. Pero yo no puedo callar, porque el Espíritu Santo me ha puesto que yo diga estas cosas. Ellos se creen intocables. No es así. Todos nosotros, chiquitos y grandes, con los puestos que tengamos en la iglesia, tenemos que ser corregidos. Dios mismo nos corrige a nosotros y usa hombres para hacerlo. ¿Cómo es posible que estén proliferando homosexuales en nuestras iglesias y nadie dice nada? Nadie dice nada. Hasta que lo hayan con otro hombre al hombre. Hasta que lo hayan con otro hombre, entonces comienzan a reaccionar. No es así. No es así. Están esperando que el hombre esté con la soga hasta el pescuezo, en vez de buscar cómo, con el poder de Dios, ponerse en comunión con ellos, acuerdo con ellos, y echar fuera a ese demonio. Porque ese demonio ya entró en esa vida. Y si ese pastor ha abierto puertas, tenga usted la plena seguridad que ese espíritu entró ahí y va a estar ahí hasta que él haga su trabajo. Es más, pues yo quiero decirles, hay hombres de Dios que no tienen abierta ninguna puerta a los brujos, pero los brujos se encargan de abrir una y los tientan hasta que esa puerta se abra. En otro mensaje voy a hablar de esto. Voy con el siguiente altar, aleluya, y es el altar de tormento. El propósito de este altar de tormento que se levanta es para volver a una persona loca. Cuando la persona va a parar al hospital y le hacen los exámenes y todo, aparece ahí como que es una enfermedad mental. Por ejemplo, esquizofrenia. La esquizofrenia da delirio de persecución, escucha voces, la persona, le dicen matate, tírate a ese camión, suicidate, vos no servís para nada, y un montón de vulgaridades. Y son demonios que han entrado en esa persona. No, hermanos. Esos locos que ustedes ven acá, muchísimos de ellos
fueron males que les hicieron desde el altar de tormento. Desde un altar de tormento, por envidia, por celo, por problemas personales. Muchísimos de los que andan ahí, ¿sabe cómo les llaman? Les llaman indigentes, les llaman enfermos mentales. Y en muchos países, como Nicaragua, andan deambulando en la calle. Y la gente cree que son problemas mentales. Porque ese es el propósito del diablo, que la ciencia crea eso, porque nunca resolverán el problema del hombre. Ahora quiero explicarle algo. Hay dos tipos de esquizofrenia. La que viene de problemas naturales de la persona, problemas mentales naturales, y la que viene desde un altar. La esquizofrenia que viene de un altar no la cura nadie, porque es sobrenatural. Pero la esquizofrenia que viene de lo natural, que la produce tal vez un golpe o qué sé yo, la misma situación de la persona, el mismo cuerpo de la persona, es algo natural, puede ser tratada con medicamentos, con terapia, con atención médica, puede ser tratada y controlar a la persona, incluso puede hasta ser curada. Pero la esquizofrenia que viene del altar de destrucción no la cura nadie. Voy a hablarles de otra enfermedad, diabetes. Hoy es muy normal mirar diabetes en el pueblo del Señor. Eso se ve normal en el mundo, pero ahora ya está aceptado, incluso en la misma iglesia del Señor. Usted va a ver pastores, incluso pastores, con problemas de diabetes. Algunos de ellos, no todos. El problema que tienen de diabetes viene de un altar de destrucción. Son pastores fríos, que no conocen, conocen o se hacen los de a peso con lo que es la guerra espiritual. No guerrean, hermano. Creen que el ministerio es algo como lo de afuera, algo simplemente profesional, pero que no es espiritual. Yo soy un profesional del derecho. Yo soy un profesional de la Biblia. Por eso me digo, yo soy un profesional del derecho, porque conozco las leyes de Dios, las investigo bien. Busco a Dios para que Dios me enseñe, porque mientras más leyes espirituales yo conozca, menos oportunidad tendrá el enemigo de destruirme a mí, a mis hijos, mis finanzas, mi visión, mi ministerio, mi destino y mi propósito en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos pastores están enfermos de diabetes, viven un calvario con esa maldita enfermedad que viene del infierno. La diabetes que viene del altar de destrucción satánico no la cura nadie. La diabetes que viene de lo natural, viene por malos hábitos alimenticios, exceso de grasa, exceso de carbohidratos, eso produce diabetes cuando la persona no tiene una alimentación saludable. Es tratable la diabetes cuando es natural, provocada por uno mismo, y se puede superar. Pero la que viene del altar de destrucción, solamente Dios la puede curar por medio de algo que se llama liberación. Y así yo le puedo hablar de muchas enfermedades como cáncer de útero. Muchas personas corren al hospital con cáncer. Y les aparece ahí cáncer en su útero, y el médico dice, bueno, este cáncer está muy avanzado, tendríamos que retirar el útero de sus partes íntimas para que usted pueda sobrevivir. Entonces dice ella, bueno, con tal de vivir, que me lo retiren, pues. Y fue un mal que le hicieron, no en todos los casos, pero hay algunos casos que fue brujería lo que le hicieron desde un altar de destrucción a esa persona. ¿Cuál es la diferencia del cáncer natural del cáncer que viene de un altar de destrucción? Que cuando la persona se da cuenta que tiene cáncer, él está avanzado. Avanza muy rápido. Y cuando lo detectan, ya prácticamente hay que retirar el útero de la persona. Y eso le viene a causar problemas en sus relaciones sexuales a la mujer con su esposo. Ya no es lo mismo. Entonces el médico le aclara estas cosas a la paciente.
las dificultades que tal vez puede enfrentar. Así que hay secuelas después de que ha sido retirado el útero de la persona, que ha sido retirada esa parte. Hay cáncer que aparecen en las partes íntimas de la persona, que puede ser quemado, puede ser tratado, pero cuando es natural. Aleluya. Voy con el siguiente altar. Altar de enfermedad y muerte. El propósito de este altar de enfermedad y muerte se le llama así porque el propósito es enfermar a la persona. La persona comienza a enfermarse y se comienza a poner delgada, hasta que finalmente muere. Yo tuve una tía que murió de eso y era un niño como de 11 años, me acuerdo. Y todo el mundo juzgaba en el barrio que quién había sido porque le gustaba la brujería. Y por problemas personales, porque ambas personas eran comerciantes. Pero en ese tiempo yo no podía hacer nada por mi tía. No podía llevar el evangelio porque yo no era convertido, era un niño de 11 años. Pero muchas vidas se pierden porque estos brujos no tienen misericordia. Nosotros no tenemos por qué darle tregua al enemigo. Nosotros tenemos de que vivir guerreando y no decir amén a todo diagnóstico médico que se nos dé, como que si Dios ya estuviera muerto. Dice Job, yo solo sé que mi Redentor vive. Entonces, volviendo al caso del altar, que es uno, el altar va a ser arreglado según el propósito, si es ruina, si es destrucción, enfermedad y muerte, si es amarre, si es tormento. Entonces, dependiendo de lo que el brujo vaya a hacer, el altar, que es uno nada más, se arregla. Se arregla de determinada forma, según el tipo de maleficio que él vaya a lanzar. Por ejemplo, si el brujo quisiera provocar insomnio en una persona, que no duerma del todo, él prende una vela y se la pone a una fotografía. Escribe el nombre de esa persona y la pone debajo de la vela. Entonces, cuando la persona quiere dormir, no puede. No puede porque hay una vela prendida alumbrando su espíritu. Ahora voy a hablarle de la nomenclatura de brujerías que se hace en el altar. Es de lo mismo que yo estaba hablando, de los 5 tipos de altares que hay. Nada más que aquí es ya la acción del brujo en el altar. Y dice así: brujería de amarre, eso se hace en el altar de amarre. Brujería de ruina, eso se hace en el altar de ruina. Brujería de destrucción se hace en el altar de destrucción, que fue arreglado para eso. Brujería de tormento, se arregla el altar de acuerdo al propósito, que es causar tormento en la persona. Brujería de enfermedad y muerte. Este último acto, que es el de brujería de enfermedad y muerte, la persona que está siendo embrujada con esto comienza a tener sueños con cementerios, con ataúd, con fosas en un cementerio, con coronas florales fúnebres que se le ponen a los muertos a la orilla de las cajas, con morgue, con funeraria, con todo lo que se relaciona con la muerte de una persona. Esa persona comienza a soñar. Es tremendo esto que estamos enseñando, y esto solamente es el comienzo, es el principio nada más de una serie de enseñanzas que son interesantes para que usted vaya conociendo cómo usted puede librarse de esto. Ya para terminar, quiero decirle algo. Todo lo que hacen los altares, todo lo que hacen los brujos en los altares, usted puede buscar al Señor para que usted tenga testimonio si la enfermedad que apareció proviene de un altar o proviene de cosas naturales. Si la situación económica proviene de un altar de ruina, o viene prácticamente de la mala administración suya, o de la misma crisis económica que está enfrentando el país, pues, ¿verdad? Puede también determinar
si, si ¿cómo le pudiera decir yo? Si determinada situación que usted está pasando, usted tiene que buscar al Señor para que usted tenga dirección y pueda determinar si una cosa es o no es de un altar de lo oculto, del satanismo. La señal es fácil. Si usted comienza a tener sueños como los que yo le estoy mencionando, de una persona que está siendo hechizada con un altar de destrucción, con brujería de enfermedad y muerte, ella comienza a soñar con cementerios. Comienza a soñar con cementerios. Una persona que está siendo afectada por brujería para arruinar su economía, desde un altar de ruina, ella tiene que tener sueños sobre eso. Que su negocio va mal, que su negocio fracasa. Él tiene que tener sueños que se relacionen con eso. Un problema de cáncer. El cáncer en los sueños se ve como arañas, pero no naturales, sino que mecánicas. Si se ven arañas mecánicas fabricadas por el hombre, por ejemplo, como robot, entonces esas arañas mecánicas indican de que la enfermedad no es natural, de que ese cáncer viene de un altar de enfermedad para provocar la muerte de una persona. Entonces, toda la problemática que usted puede enfrentar podría venir o no podría venir de un altar de lo oculto, de los satanistas. Entonces, los sueños van a determinar cuál es la situación suya, si es natural o no es natural. Si no es natural, solamente Dios puede liberarla de ese problema. Más adelante nosotros vamos a estar haciendo oraciones para que usted sea libre de problemas de económicos, problemas familiares, problemas de enfermedad, etc. Bien, mis amados, eso ha sido todo por hoy. Espero haberles bendecido con esta palabra. Por favor, suscríbase donde dice suscribirse en YouTube en letra roja. Dele like si le gustó este mensaje. Dele clic a esa campanita que mira ahí para que reciba notificaciones y videos de los nuevos que estamos subiendo. Y comparta por favor este mensaje con otras personas que están necesitadas por conocer de la palabra del Señor, por crecer en la palabra del Señor, y que tal vez están enfrentando situaciones y problemas provocadas por los brujos desde este tipo de altares que se levantan en lo oculto. Dios me les bendiga y me les guarde, y recuerda, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.